Bienvenidos, estimados espectadores, a este intento de podcast. Hoy es una ocasión muy especial, particular. Esta vez estamos demostrando que estamos avanzando como programa. No tenemos presupuesto, pero tenemos calidad, que es lo más importante. Y tenemos a una persona muy especial, que es Francisco Javier Vera. Por si no lo conocen, pues deberían meterse más a las redes y seguramente lo van a conocer. En realidad es alguien que está influyendo mucho ahorita, pues en los años recientes. Y pues nada, quisiera, además de presentar a Gabriel y Tomás, los que nos han acompañado en la mesa usualmente, que el propio Francisco se presente. Cuéntanos, Francisco, ¿quién eres? Pues yo soy un niño que tiene 11 años, soy activista en defensa de la vida, también soy estudiante, me gusta mucho el dibujo. Miren que para empezar con una cosa rarísima que no tiene que ver con alguna cosa de mi presentación, pero les cuento, por ejemplo, últimamente me ha empezado a gustar mucho más el dibujo. Entonces, pues me gusta dibujar caricaturas, me gusta leer, me gusta escribir también, digamos como los tres, dibujar, escribir y leer, y el ¿Tiene algún activismo. dibujo por ahí? Señor, perdón. ¿Tiene algún dibujo por ahí? Pues es uno bien grande, es de mi colegio. Si quieren se los traigo de una vez. Se Listo, los Sí, voy a claro, traer. ya que va para estamos. esa. Sí, sí, sí. Empecemos con el dibujo. Bien. Es un dibujo de una religión. Es un concurso del colegio porque en estos días se está celebrando Día de San Francisco de Asís, pero igual lo más interesante es la parte de abajo del conejo, por ejemplo. También el venado, el tigrecito, que en estos días lo he estado haciendo, pero es grande, es de papel craft, es de todo un pliego, por ejemplo. También tengo mis dos tableros donde a veces dibujo caricaturas, la lectura también bastante que me gusta, y Sí, pues se ve eso. súper grande. Se ve súper grande ese dibujo. Sí. No, pues en todo caso dibujan mucho mejor que yo. Yo dibujo terrible, no sé ustedes. Yo vi muy bueno en el dibujo. No, De veras, y creo que ahorita el mejor es Santiago. Bueno, de no, los tres, de nosotros tres. de hecho sí, Francisco, a mí también me gusta mucho dibujar, me complace, creo que dibujar es una vaina increíble, no sé, al que le gusta es algo que se queda para toda la vida. De hecho, lo que tengo atrás son dos pinturas que hice, una de Galán y otra de un rapero estadounidense, y en fin. Si no, es un gran arte, es un gran arte, entre todas las artes, es relajante. Y bueno, además del ocio artístico, literario, ¿qué más le gusta, Francisco? ¿Qué más me gusta? No, conocer lo que sea, porque hoy en día se conoce de todo, la diversidad es impresionante en esta sociedad. Podemos conocer pinturas, arte, por ejemplo, de lo que antes hablábamos, podemos conocer conceptos, incluso entre tantas cosas podemos conocer personas, culturas, territorios, lugares, ideas también que se transmiten de muchas formas. Y yo creo que eso también es algo que a mí me ha encantado poder relacionarme al final de cuentas entre el activismo. El activismo se convierte en una amistad porque al final empiezas a conocer a muchos amigos, incluso animales también. Entonces ahí está algo muy lindo. De acuerdo, genial. Entonces, entrando un poco más en lo que es la cuestión del activismo, lo hemos visto en noticieros, lo hemos visto en el Congreso, lo hemos visto, como nos comentaba ahorita, haciendo plantones. Cuéntenos cómo surge esto, ¿sí? ¿Qué está realizando? ¿Con quién? ¿Desde cuándo? Pues con mis compañeros, con mis amigos de los cuales ahorita hablábamos, compañeros del colegio, compañeros incluso de taekwondo, que es otra arte marcial que antes realizaba. Llegué hasta cinturón franja amarillo. Entonces, de muchas maneras, pues empecé a invitar a muchas personas para conocer, para fundar, para crear lo que dice, conoce como Guardianes por la Vida. Y de esa manera empezó una parte.
parte de mi activismo, porque yo vengo siendo activista desde hace mucho tiempo, desde los 5 o 6 años, con el activismo específicamente animal. Es decir, pues yo digo que no soy activista ni climático ni ambiental, soy activista en defensa de la vida, pero de esa misma manera, como la vida hace referencia a un término mucho más integral y abarca una gran diversidad como las demás formas de vida, las plantas que a veces incluso consumimos en nuestra gastronomía, los animales, nosotros mismos como una especie más, el planeta, el territorio, los ecosistemas, pues de esa forma surge el activismo en defensa de la vida mío, a través del poder relacionarme en mi entorno que si les muestro en este instante no se ve porque es de noche, pero igual allí atrás tengo toda la cordillera, allí está la vista hacia el río, entonces levantarse, convivir en este espacio y pensar que realmente es por lo que estás luchando y te hace libre porque tú lo amas convivir en ese espacio con cultivos de yuca, de tomate, de plátano. Ahí está lo hermoso del activismo, que puedes empezar a conocer y al conocer empiezas incluso a amar o a tomar cualquier acción. No, a veces interpretamos la palabra acción dentro del activismo climático como si fuera salir a marchar, y no es así. Puede ser salir a marchar, puede ser sentarse a llorar, puede ser sentarse a reflexionar, sentarse a investigar. Entonces ahí es donde está lo que a ti te mueve para levantarte cada día a seguir luchando por unas causas dignas y justas con la vida. Exactamente, Javier. Bueno, yo creo que esa respuesta es sumamente completa y excelente, pero para conocerte un poco más y saber esa historia un poco más a fondo, eh, o sea, ¿tienes una experiencia, algo que te haya motivado por esa defensa por la vida? Me dices que comenzaste sobre todo con el animalismo, con defender a los animales, a las montañas, a los ríos. ¿Tuviste una experiencia, algo por el estilo que te haya llevado a comenzar con esa acción o esa defensa por la vida? Son muchos elementos los que a mí me motivaron, me inspiraron. ¿Cómo fue que dijiste? Bueno, me fomentaron llegar a este espacio, la lectura también. Cuando tú te sientas a leer, mira, aquí tengo un libro que es Chimamanda. De todos deberíamos ser feministas. Y ya que hay una palabra que de pronto muchos no conozcan y que genera conmoción, duda, el feminismo, ¿cierto? Entonces aquí es donde yo, para entender este libro, me siento aquí en Google, en este computador, y empiezo a investigar, empiezo a conocer. Yo pienso que el conocimiento es la base de la acción, es la base de la defensa, y bueno, de lo demás que ya antes nombrábamos, de las demás acciones. Entonces, de esa forma también, cuando empiezas a generar duda, a generar curiosidad en ti, pues empiezas a investigar de cualquier forma, de cualquier herramienta, a través de los noticieros, a través de Google, como les contaba antes, o incluso a través de estos mismos libros que hablan sobre estos mismos conceptos. Empiezas a investigar en los libros, empiezas a investigar en las personas, empiezas a investigar en los documentales, los videos, en el arte, en las canciones que también expresan un mensaje. Entonces, ahí está. De acuerdo, genial. No, en realidad no podría estar más de acuerdo. Siento que hoy en día nos entra información por todos lados y pues está en la voluntad de uno empezar a utilizar esos medios con buenos fines como los que usted persigue. Cuénteme qué lo inspira o quién lo inspira. ¿Tiene apoyo de sus papás en todo esto o quien conviva con usted? ¿Qué lo motiva en realidad a realizar todo esto que nos está diciendo? Ya hablando de mi familia, por ejemplo, obviamente yo creo que a los activistas que hoy están ahí, es también por un apoyo de las familias que tienen, de las personas que los rodean. Y mi familia obviamente también me ha inspirado, me ha acompañado este proceso de, digamos, mi activismo específicamente. Entonces, ahí está, digamos, ese apoyo que se ve reflejado desde que pequeño, por ejemplo, mi mamá o mi papá me leían. Yo escogía los libros, yo escogía, bueno, otro libro, bueno, este es el más cercano. Escogía este libro y obviamente yo escogía el que más caricaturas tuvieran, el que más dibujitos tuvieran para no leer, pero
mire que desde ahí ya empecé a leer, no exactamente desde esa edad, pero hay fotos incluso yo de bebé, con pañales, con un libro. Entonces ahí es donde está también esa motivación de la familia. Cuando no sabía leer, mi familia me leía y así yo aprendí a leer. Severo, ¿no? No sé, Gabriel, si tenga preguntas por aportar. No, muy interesante todo lo que nos está contando, pero yo hace rato estaba hojeando un poco su perfil de Facebook y vi que habían cosas de Mandela, tenía como diferentes referencias. Entonces, yo quisiera hacerle la misma pregunta de Santiago, pero ya orientada a algo más de pensamiento. O sea, ¿qué autor, qué activista de talla mundial lo inspira más a usted? Pues bueno, yo digo primero, les cuento cada cosa que sostengo. La primera cosa que yo sostengo es que uno debe llevar sus ideas hasta como si fueran sagradas, mejor dicho, para verlo de manera más que se pueda interpretar bien. Y de esa forma, pues yo sostengo dentro de mis ideas que para construir una sociedad, uno no debe criticar a las personas, debe criticar, construir, mejorar las ideas de las personas. Y yo hago lo mismo con la admiración. Yo no admiro a las personas, admiro a sus ideas. Y pues bueno, el ejemplo de Mandela es un libro que me estoy leyendo, por ejemplo, del color de la libertad. Y así es importante pues conocer a los demás, las opiniones de los demás, desde la diferencia, por supuesto. Y de esa forma, llego a conocer muchas ideas que hoy en día admiro. Entonces, específicamente, bueno, ¿hablamos de activismo o en términos generales? En términos generales, ¿cuáles son las ideas con las que usted dice como que esta idea me gusta y la voy a seguir? Yo creo que es muy importante, principalmente, tener en cuenta, por ejemplo, ahorita que estamos hablando tanto de la economía, que hay una gran discusión. Entonces, dentro de ese papel, yo admiro una idea que es la agricultura, que es apoyar el proceso de los campesinos, del campesinado, es poder, por ejemplo, llevar a cabo en nuestro país una economía agrícola, una productividad agrícola del campo. Y esto requiere de muchas cosas, de inversiones, de vías en el campo, del campo a la ciudad, de vías terciarias, por ejemplo. Entonces, de esa forma, digamos, de esa economía, por ejemplo, concuerdo. Entonces, pues, por ejemplo, esa es una idea. Y otra idea, esta no tiene que ver específicamente con un personaje, tiene que ver con un grupo. Son los indígenas, los pueblos originarios indígenas de hace muchos años, desde hace 5 siglos, desde hace 500 años que antes de que conociéramos pues el nombre que hoy le denominamos a Latinoamérica, que es pues Latinoamérica, ellos llamaban a este territorio Adyayala, era lo que conocían. Y esto no solo va de un concepto y ya, va de un concepto también que alberga un arraigo cultural. Adyayala significa tierra de vida, tierra de fertilidad, y esto conecta las dos ideas, ¿cierto? Agricultura, fertilidad. Entonces, ahí están esas dos ideas, por ejemplo. Hey, buenísimo eso, Francisco. O sea, en general lo que nos dices es como que tú tomas las ideas en general y coges las que te gustan y las aplicas desde tu propia perspectiva. Yo creo que eso es muy bueno en torno, como tú dices, no personificar, sino seguir las ideas. Eso me parece que es muy importante que quede de lo que dijiste. Pero bueno, siguiendo con la línea, yo quería hacerte una pregunta muy concreta, pues, para todo nuestro público. Y yo creo que te la han hecho muchas veces seguramente, y es, ¿cuál es el papel de los jóvenes en ese activismo por la vida que tú pues promulgas? Es el más importante, es la juventud la que hoy en sus manos tiene el cambio, y no porque seamos el futuro, porque también es una de las frases que a veces utilizamos, somos el futuro, y no somos el futuro, somos el presente. Necesitamos un futuro sostenible, no, también necesitamos un futuro sostenible. ¿No han visto lo que ha pasado? Es ahí donde vemos la importancia de proteger la vida. Hoy el IPCC, por ejemplo, predecía que para 2050, en 30 años, iban a haber 1.000 millones de refugiados climáticos, y ya los hay por huracanes, por ejemplo, como en Guatemala. Y se está estudiando la posibilidad de que vengan
causados por el cambio climático. Entonces, ahí es donde ya empezamos a ver que la acción es ya. Y no es de repetir lo mismo con la juventud, ¿no? A través de la ciudadanía, de sus ideas, de muchas herramientas que los rodean. Y aunque incluso la misma educación tenga límites para la realidad del COVID, del cambio climático, en realidad, si ya no es por una escuela, es por Google, como les dije. Entonces hay que aprovechar esas herramientas. Y ahí está algo muy importante, que es poder, no sería la palabra, la autoridad, conocer al otro, conocer las ideas. Bueno, es que hago mucha referencia a las ideas porque es algo muy importante también para la juventud. Entonces, ese es el papel que juega la juventud, para cambiar, para transformar. Bueno, yo quisiera preguntar, ya que hace poco estábamos pues ya tocando el tema de Colombia, hace par de años, o no recuerdo si fue el mismo año pasado, que Francisco fue al Congreso, fue a hablar precisamente de estos temas acerca de la vida en sus presentaciones. Cuéntenos quién lo invitó, qué papel cumplió, qué debates estaba llevando, qué proyecto estaban tratando, o simplemente qué sesión era. Pues era una sesión totalmente inesperada, a mí nadie me invitó. Yo soy reconocido por algo, porque por mi propia cuenta yo llego a los espacios. Yo transformo esos espacios también e incentivo a los demás a transformar esos espacios. Entonces, de esa forma, pues te contesto todas las preguntas. ¿De qué hablé? Por ejemplo, hablé de legislar para la vida en 4 aspectos, en 5, digamos, en la reforma tributaria, que era el debate y la sesión que se estaba llevando con la intervención de cada partido en la plenaria. Entonces, pues ahí yo fui a donde intervine. Y también, pues, en el fracking, en el plástico de un solo uso, en el maltrato animal, en el cuestión animal, en esos 5 aspectos, pues, intervine muy corto en 3 minutos. Entonces, de esa forma, pues, hablé sobre esas cosas tan fundamentales que hoy rodean el país para darnos una idea, aunque hay muchos más: la minería, el glifosato, las vías, por ejemplo, también los problemas de la infraestructura, el ecosistema estratégico, el ecosistema conectado. Y bueno, digamos que es un poco el contexto que contiene Colombia, pero dentro de esa intervención toqué esos puntos que rodean el contexto, para hacerlo más sencillo. Y pues ahora sí nos preguntamos qué es legislar para la vida. Legislar para la vida no es solo simplemente pues legislar para el ambiente, porque ahí es donde a veces a mí me invitan a espacios, por ejemplo, a espacios como en conversaciones con amigos, también a veces que hablamos, pues incluso llegamos a la conclusión de que todo es un tema ambiental y en realidad no, es un tema en defensa de la vida, como lo dice. Y por eso legislar para la vida, como les venía diciendo, no solo es legislar para el ambiente, es legislar para, por ejemplo, lo social, lo económico, lo político, lo poblacional, incluso también para la paz, los derechos humanos. Bueno, y todas esas causas que son tan importantes dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra democracia. Entonces, simplemente ese es el mensaje que llevé al Congreso. Bueno, no, buenísimo y muy particular la forma de llegar, me lo imagino llegando y rompiendo y hablando enfrente de todos. Eso son sus métodos y en realidad son muy particulares y muy destacables. Yo creo que continuando de pronto con el tema Colombia, ya entramos al tema ya de ahí, pues nada que hacer. Toquemos todos estos temas de actualidad, lo que es el fracking que estuvo esta semana, el anterior de tanto renombre en las noticias. Cuéntenos acerca del fracking, ¿qué opina? ¿Cuál es el papel que ha cumplido la política, por lo menos, en toda esta cuestión del fracking, que parece que poco a poco se va metiendo por debajo de la mesa? Entonces, pues cuéntenos su perspectiva acerca de eso. Pues es que hay muchos problemas. Últimamente se estuvo debatiendo, no hace, esta semana no tanto. Esta semana se discutió, ayer precisamente 60 congresistas firmaron un proyecto de ley para apoyar pues la protección del páramo de Santurbán, si no estoy mal, en el Twitter del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán. Y bueno, en los diferentes medios, redes sociales de este tipo de movilizadores, de movimientos, de colectivos. Entonces,
Pues como veo el fracking, sí, se sigue avanzando, digamos por debajo, no se consulta a la ciudadanía, el cuarto país más desigual del mundo, porque se planteaban realizar unas audiencias virtuales que no tuvieron en cuenta, por ejemplo, los pueblos indígenas, que no tuvieron en cuenta, por ejemplo, a los campesinos también, pues bueno, no son considerados como sujetos de derechos, entonces ahí es gravísimo, ni siquiera se tiene en cuenta a la justicia a los principios internacionales, el principio de precaución, que es el que dice que hay que consultar a la ciencia. Y consultar a la ciencia no es pues hablar con un comité de expertos, donde los estudios de este comité de expertos son financiados por petroleras. Entonces ahí es donde está la gravedad del asunto dentro de la política en el fracking. Y últimamente pues se discutió fueron los proyectos de regalías en este papel y hubo un gran debate entre congresistas, entre todos. Y ya les cuento que para hablar de causas nocivas del fracking, pues es digamos como hasta cierto punto necesario. Empezamos hablando de cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Ya la ciudadanía sabe qué es el cambio climático. Hablemos de soluciones, o sea, ahorrémonos, digamos, esa parte. Creo que ya es ¿cómo es que se dice ese dicho, esa frase? Llover en mojado, mojar Llover sobre no, mojado. no, se me olvidó. Llover sobre mojado, sí, señor. Ok, buenísimo, buenísimo, Francisco. Eso es totalmente cierto. Me gusta mucho todo lo propositivo. Igual, yo sí creo que es importante a veces darnos los debates, pero también, como tú dices, es muy importante a veces no quedarnos ahí, sino seguir justamente adelante a proponer y a construir, como tú dices. Entonces, Francisco, siguiendo con el tema Colombia, nosotros justamente somos de Norte de Santander. ¿Cómo es todo el tema del páramo de Santurbán, el tema de Minesa y encaminado con lo que dijo el presidente justo en estos días en la Asamblea General, que salió en defensa pues de los páramos y con esa doble política interna y externa? ¿Cómo es todo el tema del páramo? Pues Pues es totalmente complicado. Yo le respondí un tweet precisamente que les cuento. Le dije, señor presidente, dentro de esa estrategia para la protección ambiental de los páramos, pues incluya no vender el páramo de Santurbán a multinacionales como Minesa, ¿sí o no? O a otras multinacionales como en páramos de Boyacá, de Antioquia, de muchos departamentos. Es que pues él mismo lo dice. No es independiente de que sea aquí arribita o aquí abajito, Colombia alberga el 59% de los páramos del mundo. Y ahorita yo les nombro un tema que es muy importante dentro del ecosistema estratégico de páramo, de alta montaña, que alberga el páramo, y es el ecosistema conectado. Son dos cosas diferentes, aunque pues los dos nombres comienzan con ecosistema, son cosas diferentes. El ecosistema conectado es el que permite a través de, por ejemplo, los diferentes territorios, la alta montaña, el páramo, el llano, la Amazonía, la cordillera, el océano Pacífico, los vientos, son los que permiten generar y seguir adelante con ciclos biológicos dentro de la vida. Entonces ahí está la importancia del páramo, es que por eso es tan imposible tocarlo, tocar tan solo lo tan poco que se puede llegar a hacer, el daño que se puede llegar a hacer. Porque, por ejemplo, conocemos que muchas multinacionales que pretenden explotar estos páramos dicen dentro de sus estudios de impacto ambiental que requieren de explosivos. Entonces, si nos encontramos a 1 kilómetro del páramo y utilizamos explosivos, no, re lindo. Y ojo, cuidado, aquí sucede una gran problemática. Igual que los cerros, bueno, no es la misma, es un poco diferente. Igual que los cerros orientales, no, en Bogotá. Los cerros orientales se consideraron como una reserva, pero no había una cartografía, no había un mapa que pondría el límite, el artículo, bueno, el documento donde se declara una reserva, no sé el nombre específicamente, pues no era específico, de tal punto a tal punto, es decir, de tal roca a tal roca. ¿Y dónde sabemos hoy en día que queda tal roca, o tal árbol a tal río? Entonces ahí está la problemática. Nosotros sí sabemos dónde
donde termina el ecosistema de páramo y que la minería siga afectando el ecosistema de páramo con esos explosivos. Pero, poner una línea invisible no es nada. No garantiza que en realidad el páramo se proteja. ¿O de qué forma? Sucede lo mismo con el fracking, por ejemplo. Para el fracking, para principalmente permitir que el agua y la arena no pierdan la presión para romper la roca que lleva dentro, pues este oro negro, el petróleo, se necesitan de químicos, de un, ¿cómo se me están perdiendo las palabras, de un cóctel de químicos. Y aparte, pues para evitar que estos cócteles de químicos, que estos químicos pues no fluyan por el suelo y no terminen en un acuífero, en un agua subterránea o en otro lugar que no deben terminar incluso, pues se hacen como dos capas de cemento alrededor del yacimiento para que no salga efectivamente. Y estas capas llegan hasta cierto punto. Es lo mismo que sucede con el páramo. Bueno, tampoco es lo mismo. Estoy diciendo que es lo mismo, pero en realidad tienen, digamos, como algunas condiciones y algunas diferencias. Y bueno, con el páramo de Santurbán también ya suceden muchas cosas más. Por ejemplo, los alcaldes de estas regiones, en Sotonorte, en California, quieren minería, y minería con un arraigo cultural, minería artesanal. Los mismos alcaldes vienen de familias mineras, no multinacionales, ni transnacionales, ni con maquinaria específicamente, vienen con picos realmente. Entonces ahí es donde vemos que también se quiere salvaguardar un arraigo cultural. Y de esto podemos seguir hablando muchísimo, pero pues hasta aquí doy la pregunta, la respuesta, perdón. De acuerdo, la verdad me parece sumamente valioso y pues aprovechar este espacio que tenemos para que usted, Francisco, un joven, sí, que se ha interesado por algo que muchas veces tanto jóvenes como adultos pasan desapercibidos, no le prestan la atención necesaria. Entonces quisiera aprovechar la oportunidad para que usted en esta ocasión a todas las personas que nos puedan llegar a ver, jóvenes, grandes, les dé una invitación a reconocer el problema, porque es que vamos a ver, e incluso hay presidentes que niegan el cambio climático, por ejemplo, sumamente preocupante. Entonces yo creo que hay que aprovechar este espacio y usted, alguien que tiene más que contar que muchas otras personas, nos extienda la invitación a todos para involucrarnos a todo esto, ¿sí? ¿Cuál sería el mensaje? Pues el mensaje para las personas que están viendo pues esta transmisión, pues es a que principalmente podamos empezar a informarnos del tema, informarnos más allá. Este es simplemente un dato pequeño de la información. Hablamos de los cerros orientales, de Santurbán, del fracking, de 3 temas. Y estos contienen muchas problemáticas estructurales, incluso dentro de sus diferentes también geografías, digámoslo de esa forma. Y bueno, todo lo que influye de que ya hemos estado hablando, pero de esa forma el mensaje es a que empecemos a través de nuestra ciudadanía. Si ya nos informamos, si ya conocemos, a actuar. Y no es solamente el mismo mensaje que antes también les nombraba. En los noticieros aparece una emergencia, los activistas dicen conciencia a los gobiernos y los gobiernos no hacen nada. No es el mensaje de conciencia, es el mensaje de pensar por primera vez. Nunca hemos pensado en realidad en esta sociedad. Y pensar para la vida es algo muy importante. Pensar para el territorio, pensar para nosotros mismos y los demás, los otros, la otredad de la cual también ahorita hablábamos. Entonces, sería ese el mensaje. Buenísimo. Excelente mensaje, Francisco. Yo quería preguntarte otra cosa. Hablamos de distintos temas, hablamos de qué fue lo que le dijiste a los senadores, hablamos del fracking, hablamos de Santurbán. Entonces quisiera que pues, nos contaras para ti en tema ambiental, o bueno, en tema de tu activismo por la vida, qué son los principales, digamos, puntos a tratar a nivel global y a nivel Colombia. ¿Cuáles son esos puntos fundamentales que consideras en
en el activismo por defensa de la vida que se deben, digamos, buscar? ¿Cuál es ese norte? El principal, yo creo que, pues primero es la manera que ahorita hablábamos, el sistema de pensamiento, de la forma de pensar como si fuéramos superiores al otro. Si lo hemos visto a lo largo de nuestra... Desde los años 70 todavía existen guerras. Es que es impresionante. Desde los años 70. Y guerras de pronto no con misiles, diplomáticas incluso. Entonces ahí es donde debemos buscar poder transformar desde la diferencia, que era algo que ahorita ya hablábamos, por supuesto. Guerra no, paz sí, creo que era algo que decía la Carta a la Tierra. Paz sí, guerra no recuerdo muy bien. Pero de esa forma yo creo que es uno de los puntos más importantes. El segundo, la desigualdad y la pobreza, por supuesto, porque esto también desencadena ese tema. Lo que también viene desencadenando este tema, que genera otras expresiones, pues es el cambio climático. Es lo que resulta, la pobreza, la desigualdad, eh, la falta de garantías en la ciudadanía, en la democracia. Entonces ahí es donde vemos, pero también hay que preguntarnos, la democracia, es verdad que, por ejemplo, realmente también tenemos acceso a los derechos humanos, algo muy importante, las garantías para acceder a derechos humanos básicos. Entonces ahí está lo imprescindible, temas tan importantes, de suma importancia. Entonces, digamos como que esos 5 puntos. ¿Qué le hace falta al mundo para defender la vida? Yo considero que lo que le hace falta al mundo para defender la vida es definitivamente voluntad política. Lo considero así porque hemos visto cómo a lo largo de los últimos 20 años millones de jóvenes se han manifestado para tratar de cambiar el mundo, para lograr esa defensa por la vida, desde movimientos tan distintos como el animalismo, la mera defensa al cambio climático, a los páramos, al antifracking, a los mares, entre muchas otras cosas que componen, como decía Francisco, lo que es la defensa, pues, a la vida. Pero creo que incluso con todas esas manifestaciones, con todas esas veces que los jóvenes hemos levantado nuestra voz y dicho que queremos un futuro diferente, mientras no ocupemos los puestos de decisión y no estemos en la toma de decisiones, las decisiones no van a cambiar, porque simplemente no están acordes con lo que los jóvenes queremos. Entonces es por esto que los jóvenes debemos interesarnos en tomar esas decisiones para que esas decisiones realmente sean concordes a la vida. Yo estoy de acuerdo, pero de pronto siento que nunca se podrá desligar el papel que cumple la sociedad como conjunto, es decir, no solo los políticos, ¿sí? No es solo un cambio en la política, porque digamos, nosotros en las democracias hacemos que lleguen esos personajes a la política, a los puestos de poder, al poder. Nosotros permitimos que gente como Bolsonaro, Trump e incluso lo que sucede aquí en el Congreso, todo eso es porque nosotros en la democracia permitimos que suceda. Yo creo que además de la voluntad política y la voluntad popular, hay que hacer un serio cambio de enfoque. Un serio cambio de enfoque en las prioridades, por lo menos. Yo considero que si ponemos por encima de la defensa de la vida, la defensa de la economía, ¿sí? Es decir, algo que me dé mayores frutos o por lo menos a más corto plazo, beneficios económicos por encima del daño que le pueda causar al medio ambiente, siento que eso va a ser algo que en definitiva no va a lograr nada bueno a largo plazo, ¿sí? Solo ir aplazando una serie de daños que comenzamos hace demasiado y que cada vez vamos dando peores resultados. Yo siento que hasta que no cambiemos un poco la perspectiva en cuanto a las prioridades que debemos tener como sociedad, siento que no habrá un cambio real desde la base. Sí, pero es que no sé, ¿qué le falta al mundo para defender la vida? Es que, más allá de voluntad política, yo diría momentos de cambio. Sí, yo sé que la voluntad política es un momento de cambio, pero momentos de cambio desde los cuales las personas en general, el público y cualquier tipo de ciudadano en general empieza a tomar conciencia de que hay que defender la vida. Yo personalmente, y es un tema que me gusta bastante, es todo lo de el animalismo y la defensa de los derechos de los animales.
puntualmente porque acá en Colombia es un debate que se pausó hace unos años, pero que hay lugares del mundo como Brasil en los cuales un animal doméstico no es una cosa, sino que es un sujeto de derechos despersonificado. Entonces, pues, eso tiene una serie de repercusiones legales y jurídicas bastante interesantes, pero lo que generan en términos muy generales es un avance en la defensa de la vida de los animales, considerando que pues, los animales son importantes y son fundamentales, sobre todo cuando es el mismo hombre el que ha desaparecido muchas de estas especies. Pues, mi idea en términos muy generales sería, ¿no? Francisco, Francisco está muteado. el micrófono. Perdón, pensé que lo había activado y no. Yo también iba diciendo, yo también estoy de acuerdo con que pues hace falta voluntad política, por supuesto. Porque pues a veces asumimos la responsabilidad como ciudadanos y tenemos una responsabilidad que también hace parte de la voluntad política, el voto, la incidencia, la participación de la ciudadanía. Ahí está también la voluntad política. Ahí está la importancia de poder crear colectivos, de poder crear, incluso desde lo simbólico, el maltrato, por ejemplo, hacia los animales, que era lo que ahorita nombraba pues, nuestro compañero Gabriel. Por ahora, pues el maltrato también se realiza simbólicamente. Cada uno está maltratando a un animal cuando consume un champú que viene testeado en un conejo o en otro cualquier animal. Ahí es donde empieza el maltrato, desde el pensar que era antes algo de lo que hablábamos, desde el pensar para la vida al final. Es mucho mejor, por supuesto, ayudar que ser ayudado. Incluso poder trabajar para los demás es la pasión de muchos, es lo que hace libre a muchos. Entonces ahí está la importancia y lo que hace falta, lo que le hace falta a la sociedad, pensar en los demás. Ojo, y los demás no solo son nosotros, Gabriel, Tomás, Santiago, y ya. La sociedad y los demás son los animales, el territorio, todas las formas de vida. Otra cosa importante que yo veo ahí es como pues producto mismo de la globalización. O sea, acá cuando pongamos un ejemplo, los mercados de pieles de animales, de perros y gatos, comunes, por así decirlo, en países del Oriente, cuando videos así llegan a la parte occidental, es como que choca la idea de una vez, como que se generan ciertos, sí, directamente choques, precisamente por la cosmovisión de las personas, y siento que en este caso el proceso de la globalización sirve por el hecho de que aunque ellos de cierta manera se vean presionados a perder la costumbre de hacer, yo qué sé, bolsos con piel de gatos o perros, se gana defensa en pro de los animales. Y asimismo, como se tiene eh, esta defensa de los animales influenciada de Occidente a Oriente, también hay de Oriente a Occidente. La defensa de, bueno, y si vamos a tratar entonces a ciertos animales como mascotas domésticas, ya no como cosas, sino como ciertas, por así decirlo, no sé, como personas o animales con derechos, eh, ¿qué se hace entonces con los animales que no? Y ahí entonces ya es donde surge el problema de qué se hace con, yo qué sé, cultivos no, con la ganadería, con todo este tipo de animales que están destinados al consumo, los conejos, los cerdos, y ahí ya es como que el debate se alimenta y se va construyendo de una mejor manera. Entonces, nada, quería resaltar como ese punto. Que sí es como importante para la defensa de la vida, cómo los países mismos se articulan desde lo que se acepta y lo que no se acepta para, al final de cuentas, generar un rechazo a todo tipo de situaciones que atenten contra la vida de los animales. Pero el rechazo hasta qué punto llega, es la pregunta. ¿O es el rechazo hacia una forma de vida o hacia otra? Es difícil cuestionarse hasta ese punto. Porque, por ejemplo, el trabajo, la economía de los campesinos, por ejemplo en Santander, en Norte Santander, es la comercialización de las hormigas culonas. Y esto ya es una forma de maltrato hacia una forma de vida, que son las hormigas, aunque es una muy pequeña. Y los animalistas también protestan por esto. Pero no estoy de acuerdo ahí con esa protesta. Cuando, pues, hay que trabajar por los demás, ¿cierto? Pero entonces es difícil
llegar a decir qué forma de vida es más importante que la otra. Miren que una vez, hablando de chistes, y aquí ya estamos hablando de patriarcado, ¿quién es mejor que quién? ¿O quién es más superior que quién y quién es más importante que quién? Entonces es algo muy intenso. Es más importante, por supuesto, también la hormiga, porque también el campesino puede subsistir de otra economía, aunque el Estado no está presente para brindar otra economía que no sea la minería. Entonces, ahí nos vemos muy en jaque. Una vez mi mamá me preguntó si estás en un balcón, que es una pregunta que comúnmente le hacemos a muchos, y hay un bebé y un gato, la vida de quién es más importante. ¿A quién salvarías de primeras? Y el segundo se cae. Yo dije que al bebé porque el gato tiene 7 vidas, pero molestar, ¿no? Porque tiene 7 No, vidas. Pero bueno, igual, no fue un chiste tan bueno, digámoslo, pero igual es como para también pensarlo de esa misma manera. Ya nos llegamos a cuestionar hasta cierto punto y ahí es donde damos a emprender a poder replantear ese cuestionamiento. Y Bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo a través de este podcast. Estamos muy felices de poder haber tenido a Francisco con nosotros, el cual es un defensor por la vida excelente, que tiene un recorrido muy destacado en nuestro país, con el cual tuvimos la fortuna pues, de hacerle algunas preguntas y de tener una breve charla. Entonces, queremos de nuevo agradecerles a todos por vernos y Francisco, danos unas últimas palabras pues, de despedida. pues primero que todo, por supuesto, agradecerles a ustedes por la invitación a este espacio tan especial realmente para poder generar esa discusión, esos cuestionamientos entre nosotros mismos, entre el animalismo, entre el activismo, entre todas estas ideas que son tan importantes y pues por supuesto también agradecerle a todas las personas que vieron este debate, que estuvieron conectadas. A ustedes nuevamente mil y mil gracias y pues espero encontrarnos ya en un espacio presencial, ¿cierto? Así es, nos vamos a encontrar, pero presencialmente. Así es, Francisco. Ojalá podamos dentro de poco cooperar para aquí en Norte Santander, en Bogotá, encontrarnos en distintos espacios promoviendo justamente esa defensa por la vida. Y de nuevo a ti, mil gracias por habernos regalado pues bastante de tu tiempo estando aquí hoy con nosotros. Ha sido todo un placer. De verdad que mil bendiciones y pues estamos hablando para poder seguir en contacto, por supuesto. Bueno, gente, ya escucharon. Muchas gracias, Francisco, Tomás, Gabriel, y recuerden seguirnos en nuestras redes. Hasta la próxima. Chao, bendiciones, chao. fuertes abrazos.